Bueno, vamos a ir al libro de Mateos, vamos a abrir la palabra de Dios ahí. Me voy a poner el reloj. Así. Bueno, Mateos capítulo 6, vamos a estar viendo los versículos del 25 al 34. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Qué buscaba el Señor Jesús cuando, comenzando el capítulo 5, dice esto? Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba. ¿Qué creen que buscaba el Señor Jesús cuando, comenzando lo que llamamos nosotros el Sermón del Monte, el Señor les dice, ve a sus discípulos, se sienta y les empieza a enseñar? Él buscaba mostrarles la vida que agradaba a Dios. Él quería mostrarles qué tenían que hacer y qué no tenían que hacer. Y durante 2 capítulos completos va a dar un montón de enseñanzas, pero muchísimas enseñanzas. El Sermón del Monte fue el sermón más largo del Señor Jesús y donde se encuentra la mayoría de sus enseñanzas están en ese sermón. Ahora nosotros vamos a estar viendo Mateo 6 y vamos a hablar sobre la ansiedad y el afán. Ahora, Dios promete que Él nos va a proveer de las cosas básicas de nuestra vida, ¿sí? Entonces, yo estoy seguro que en algún momento de sus vidas, en no sé cuántos años de cristianos tienen, pero estoy seguro que en algún momento de sus vidas pasaron por situaciones difíciles. A mí me tocó pasarlas, ¿sí? Cuando era más chico, quizás cuando recién me convertía, pasar situaciones difíciles, y yo les puedo asegurar que las promesas de Dios fueron fieles en mi vida. En ese momento no me daba cuenta. Creo que después, cuando fue pasando el tiempo y fui conociendo las promesas de Dios y mirando mi vida para atrás, me di cuenta cómo Dios había sido fiel conmigo. Me había guardado en un montón de situaciones y me había provisto de todas las cosas. Así que a mí me gustaría ahora poder compartirles sobre eso, ¿sí? En el tiempo bíblico, cuando el Señor Jesús predica a estas personas, tener, por ejemplo, una mala cosecha, tener un incendio o cualquier situación que se saliera del lugar, eso significaba que las personas no iban a tener quizás qué comer o quizás qué vestirse. Era realmente muy complicado. Ahora Dios le va a mostrar a estos discípulos que Él se encarga de proveernos las cosas básicas. Y nosotros vamos a ver que tenemos ese mismo Dios poderoso hoy en día acá en la tierra. Ahora, pues sí, bueno, si se ocurre un incendio acá, no tenemos problema, pero en nuestro país tenemos, creo que es el primer mal de nuestro país. Vamos a convertir esto en un minutito en una clase. El primer mal de nuestro país, pobreza. Alguno diría políticos, bueno, no es el caso. Yo diría inflación, yo creo que es uno de los grandes males. Desempleo. Bueno, tranquilo, esas cosas no van a desaparecer de este país, por lo menos, al menos lo creo yo. No creo que desaparezcan y va a seguir, pero nosotros tenemos un Dios poderoso que va a cubrir nuestras necesidades básicas. Entonces no debemos ocupar nuestra cabeza y estar ansiosos y afanados por esas cosas, porque tenemos ese gran Dios. Así que tengo una propuesta para ustedes. Esta mañana vamos a ver que solo podemos servir a un Señor, ¿sí? Como cristianos, solo podemos servir a un Señor. Y si en tu corazón tenés el servir a ese Señor, bueno, tengo 3 temas para ustedes. Punto 1, no nos preocupemos por nuestras necesidades básicas, ¿sí? Punto 2, sin excusas. Después lo vamos a desarrollar. Y punto 3, ¿en qué debemos preocuparnos entonces? ¿Sí? ¿En qué debemos preocuparnos entonces? Así que vamos a orar, ¿sí? Les pido un minutito, vamos a agachar nuestras cabezas y orar. Padre, Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias, Padre, porque podemos, en un lugar más de esta Argentina, abrir tu palabra, poder exponerla, Señor, sin que nada nos pase. Gracias, Padre, porque eres bueno, Dios, con nosotros. Te rogamos ahora que tú nos enseñes,
Señor, que sea tu Espíritu quien habla a nuestros corazones, Padre, no un predicador, no una persona, sino tu palabra, Dios, que haga un impacto en nuestras vidas, Padre, y que tú te lleves la gloria, Señor, de los cambios de nuestra vida, Padre. Te rogamos, Señor, que tú nos prepares, Señor, y que podamos estar durante este tiempo estudiando tu palabra, Padre. Señor, queremos ahora dejar este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, antes de comenzar, me gustaría ver algunos versículos anteriores, porque tienen que ver con el tema. Miremos capítulo 6, versículo 19. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Tenemos acá una primera porción donde Dios nos muestra que no tenemos grises en estas vidas. O es blanco o es negro. O hacés tesoros en la tierra o hacés tesoros en el cielo. ¿Sí? Cuando la Biblia habla de corazón, no se refiere a este músculo que late y se mueve y lleva sangre para todos lados, sino que está hablando del punto donde tu mente, tus emociones y tus acciones se concentran. ¿Sí? Si tu mente, tu emoción y tus acciones están puestas en cosas mundanas, bueno, allí va a estar tu corazón. ¿Sí? Y si tu mente, tus acciones y tus emociones están puestas en las cosas de Dios, bueno, allí va a estar tu corazón. Blanco o negro. Después sigue diciendo, versículo 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Muchos lo toman hay varias discusiones con este versículo porque algunos lo toman como un versículo que habla de que las cosas que vemos nos afectan. Tiene que ver con eso, pero el Señor Jesús les está mostrando a estas personas que ellos tenían que decidir qué iban a ver. Porque les hace una pregunta retórica. Dice, así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Les está diciendo, las cosas que ustedes creen que son buenas, son malas. Entonces, ¿cuánto más no serán las mismas tinieblas? ¿Sí? Ellos debían decidir qué mirar, ¿sí? Si, creo yo, prestar atención a las cosas que el Señor estaba enseñando, o en este caso a las cosas que los fariseos estaban enseñando, ¿sí? O blanco o negro. Otra vez, una decisión. Y llega al versículo 24 y dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, cuando acá vemos que dice señores, se refiere a algo que ejerce autoridad sobre otra persona. Una definición muy sencilla es alguien a quien debe prestársele servicio por cualquier razón. Si Johnny fuera mi señor y él me diría, toca guitarra, yo debería tocar la guitarra. Sin preguntar por qué, simplemente debería hacerlo. ¿Sí? Porque él tiene autoridad sobre mí. Ahora, lo interesante es que Jesús llama a las riquezas un señor. Por un lado pone, otra vez, blanco y negro. Por un lado pone a Dios como señor y por otro lado pone a las riquezas como señor. Y la palabra servir, que aparece ahí, no sé si la encuentran, ninguno puede servir a dos señores, es la misma que vamos a encontrar en 1 Corintios 9, 19. Les leo lo que dice. Dice, por lo cual, siendo libre, ¿sí? Fíjense, yo siendo libre, no teniendo que estar bajo la voluntad de nada, yo siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Ese es el énfasis de la palabra servir acá. Quiere decir que cuando nosotros servimos a las riquezas, lo hacemos voluntariamente. ¿Sí? No teniendo que servir a las riquezas, ¿qué hacemos? Nos hacemos siervos de las riquezas. ¿Sí? Ese es el énfasis de la palabra. Ahora, tenemos que tomar una decisión de cómo queremos vivir. Hay una sola respuesta para esto. ¿Amarás o estimarás a Dios? ¿O amarás y estimarás las riquezas? ¿O aborrecerás y menospreciarás a Dios? ¿O aborrecerás y despreciarás las riquezas?
Ahora, sobre la base de este versículo 24, vamos a estar viendo, ¿sí?, del versículo 25 al 34. ¿Alguien quiere leer este texto? ¿Quién se anima? En voz alta, clara. Del 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Hasta 34? 34, sí. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Bien, yo separé, sé que son muchos versículos, tranquilo, no los vamos a ver todos uno por uno. Yo separé estos versículos en temas, ¿sí? Porque si no se hace muy complicado. Pero acá lo primero que vamos a encontrar es la palabra afán. Y el Señor la va a mencionar 6 veces, va a hacer un gran énfasis, porque en muy pocos versículos la va a mencionar muchas veces. Ahora, ¿qué significa afán? Bueno, básicamente es preocupación, o tener cuidado de algo que realmente te perturba, ¿sí? ¿Vieron cuando, no sé, estás charlando con alguien, tranquilo, hablando, y de golpe se te viene eso que te preocupa la cabeza? O, no sé, estás comiendo, estás disfrutando acá del desayuno, estás almorzando en tu casa, disfrutando de la comida, y de golpe, otra vez, te volvés a acordar de eso. O te estás por dormir, ¿sí? Tranquilo, ya estás cerrando tus ojos, y de golpe, ahí está, otra vez. Te genera insomnio y quizás estás 1 hora sin poder dormirte. Y cuando te dormiste y te vas a despertar a la mañana y en vez que tu primer pensamiento sea dar gracias a Dios, lo primero que se te viene a la mente, otra vez, ese problema. Bueno, ese es el afán. Eso es preocupación. Ahora, miren los versículos que el Señor menciona la palabra afán. Versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Versículo 31. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Ahora, Jesús está apuntando acá en este texto, en este pasaje, a las cosas básicas de nuestra vida. Sé que muchos tenemos preocupaciones de todo tipo. Estoy seguro que cuando ya mencionaba lo del afán, se te venían a la cabeza quizás un montón de cosas y no tienen que ver por ahí con las necesidades básicas. Bueno, el Señor Jesús acá está apuntando a las necesidades básicas, ¿sí? Es importante tener eso para no malinterpretar la Biblia, ¿verdad? Bueno, nuestras necesidades básicas. Ahora, recordemos el contexto. No había súper chinos. Había chinos, pero no de los que ponían súper en cada lugarcito que encontraban, ¿sí? No había fábricas de tela, no había casas de ropa, ¿sí? Era todo muy distinto. La comida y la vestimenta eran las cosas básicas de esa gente. Y ahora el Señor le está dando este consejo. No os afanéis. No os afanéis. Ahora, quizá nuestra realidad es diferente. Por ejemplo, podríamos pensar que nuestras cosas básicas hoy en día por ahí sería pagar los impuestos, porque debemos pagarlos. No sé, la comida es algo básico, la ropa es algo básico también. Pagar un alquiler, ¿sí? El que paga un alquiler es algo básico. Esas son necesidades básicas para nuestra realidad de hoy en día, para nuestras vidas. Ahora el Señor nos dice, no te afanes por estas cosas.
hay algo que a mí me deja re tranquilo. Que la verdad que cuando leía este versículo y pensaba en lo que estaba leyendo, era como cuando alguien que vos amás mucho y querés mucho te abraza y te dice, hey, tranquilo, va a estar todo bien. Esa misma sensación tuve yo. Miren el versículo 32 lo que dice. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Cuando leí la palabra sabe, sentía a un Dios cercano al lado mío. A un Dios que estaba acá diciendo, hey, tranquilo, yo sé las cosas que necesitas. Conozco tus necesidades, vos no te preocupes, yo las sé. Me reconfortaba realmente. Y pensaba en esto también. Dice, porque los gentiles en ese tiempo eran personas que en realidad no creían en Dios. Podríamos decir hoy inconversos. ¿Sí? Podríamos leerlo porque los inconversos buscan todas estas cosas. Ahora, es interesante, ustedes saben que soy taxista, ¿no? Bueno, el que no sabía, soy taxista. Y se sube mucha gente al auto todo el tiempo, por lo menos 10, 12, 15 personas por día se suben. Y la gran mayoría, no sé si el 80%, me comparte lo mismo. Me hablan, te empiezan a hablar y preocupados por todas estas cosas que venimos hablando nosotros. Que no le alcanza la plata, que no llegan, que no saben qué van a hacer cuando se suben jubilados. Ay, pobre. Esos son los peores. Realmente están mal. Pero ves su preocupación, ves su cara de angustia cuando te empiezan a hablar de las cosas que pasan. Y yo dentro mío decía, che, pará, yo vivo en esta misma realidad, en este mundo. Pero mi corazón está tranquilo. Porque sé que Dios está cuidando de mí y de mi familia. Ahora, yo te animo a que si, no conozco a todos acá, pero si no sos cristiano, si no conoces a Dios, si creés conocer a Dios, pero realmente no sabés si sos salvo, bueno, te animo a que puedas hablar con alguien, ¿sí? No te vayas con esa duda. Tenés que saber que si pusiste tu fe en Jesús, que si creíste que Él puede limpiar tus pecados, si crees que Él vino hace 2000 años a vivir una vida perfecta para poder satisfacer la justicia de Dios y después entregar su vida en un sacrificio vivo por tu pecado, y podés creer en eso y aceptarlo para vos, entonces, buenísimo, sé que sos salvo. Pero si no lo crees, si tenés dudas, por favor no te vayas, porque es importante. La base de todo esto es para cristianos, es para las personas que son salvas. ¿Sí? Entonces, es importante que tengas eso claro en tu vida. Bueno, ahora Dios va a llevar nuestras miradas a otro lado y va a poner nuestra mirada en la naturaleza. Y realmente nos va a dejar sin excusas. Y ese es el segundo punto, sin excusas. Me gustaría ver estos temas ahora viendo las preguntas del Señor Jesús. Vean que el texto tiene muchas preguntas. Son preguntas retóricas, preguntas que no necesitan respuesta. ¿Sí? Que en la misma pregunta vas a encontrar la respuesta. Fíjense. Primera pregunta del Señor. ¿No es la vida más que el alimento? ¿No es la vida más que el alimento? Ahora, yo te pregunto, ¿quién crees que a vos te mantiene con vida? ¿Quién crees que hace que tu corazón lata y que haya un pulso eléctrico en tu corazón y se mueva y que tu mente funcione? ¿Quién crees que hace eso cada día? ¿No es Dios? Ahora, ¿no es la vida entonces más que el alimento? Claramente. Ahora, si Dios es capaz de proveerte la vida todos los días, ¿no va a ser Él capaz de proveerte el alimento todos los días? Y el cuerpo, otra pregunta. ¿Y el cuerpo no es más que el vestido? ¿Sabes quién diseñó tu piel? Esa piel tan hermosa y que nos ponemos cremas y la queremos hacer más bella. Pero ¿sabes quién la diseñó? ¿Quién hizo que tu piel se amolde a cada músculo y a cada hueso? ¿No fue Dios? ¿Y no es la piel más que el alimento? Y si Dios es capaz de darte tu piel, tu cuerpo y diseñarte, ¿no Él es capaz también de vestirte? ¿No es poderoso para hacerlo? Otra pregunta. Quiero leerles un salmo muy conocido. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre.
¿Sí? Dios te diseñó, Dios te creó, Dios te formó. Otra pregunta, versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No somos nosotros para Dios más valiosos que una simple ave, la cual Dios cada día se encarga de alimentarlas? (27) ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En Lucas 12:25, es un pasaje paralelo, dice: ¿quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? ¿No está Dios a control de todas las cosas? En otro pasaje también, en vez de mencionar la estatura, un codo, ¿sí? Dice que ¿quién podrá agregar una hora de vida, una hora de tiempo a su vida? No podemos hacerlo. Dios sí, lo ha hecho. Ahora, si nosotros no podemos con esas cosas, entonces ¿por qué nos afanamos en las cosas simples, las cuales Dios puede proveernos? Mira el versículo 28, dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y que mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y me mata cuando dice hombres de poca fe. ¿Qué es la fe? No escucha, Hebreos. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bien, buenísimo. Yo les aseguro que en esta tierra todos tenemos fe. Todos. Ahora, la salvación está en colocar la fe en el objeto correcto. En este caso, en Cristo Jesús. Ahora, Dios dice que a las personas que viven afanados por estas cosas los considera hombres de poca fe. Ahora, yo te digo que para estar sentado en esa silla tenés que tener fe. ¿O acaso venís acá a la iglesia y venís con una bolsa de 95 kilos? Algunos vienen con una bolsa de 120. Y la ponen en la silla y se aseguran que esté firme y la dan vuelta y revisan que estén todos los tornillos y que esté soldada. Y entonces una vez que está bien segura, van y se sientan. No, venimos y nos sentamos, porque tenemos fe de que la silla no se va a romper. Ahora, ¿te imaginás esa escena en la iglesia? Viniendo y probando y revisando y viendo así. O cuando llamás papá a tu papá o mamá a tu mamá, ¿no tenés fe cuando lo haces? ¿O acaso vos viste cómo naciste de tu papá o de tu mamá? ¿O acaso cuando vas a llamar a tu mamá le decís, sí, señora, primero necesito un estudio de ADN y después yo la voy a llamar mamá? Hasta suena gracioso, ¿no? Bueno, pero hacer eso es vivir sin fe. Y estar afanados y ansiosos por las cosas básicas de la vida, las cuales Dios nos va a proveer, es vivir sin fe. Ahora, ya no sonaría gracioso ser un hombre de poca fe. Es más, sonaría triste delante de Dios que como cristianos no tengamos fe en Dios, de que Él es capaz y poderoso para cubrir nuestras necesidades básicas. Lo podemos ver en la naturaleza. Ahora, por alguna razón, no sé cuál es, creo que el hombre y la mujer necesitan estar preocupados por algo, ¿verdad? Creo que si en algún momento de tu vida dejaste de preocuparte por algo y estás sin preocupaciones, estás preocupado de por qué estás sin preocupaciones. O sea, nuestra cabeza necesita estar siempre preocupada por algo, siempre afanados por algo, no sé por qué funciona así. Ahora el Señor nos va a mostrar en qué cosas debemos estar preocupados en el buen sentido de la palabra. Afanados, pero en el buen sentido de la palabra. Punto 3, versículo 33, miren. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora,
antes de continuar, qué sabia que es la palabra de Dios, ¿no? Porque podríamos llegar a este punto y pensar, con nuestra sabiduría claramente, ¿no? Y abusando quizás de nuestra fe, que no tenemos que trabajar. Ya está, quedémonos en casa, tranquilos, ¿sí? Nos sentamos en el sillón, miramos tele, leemos un libro, todo el día, tranquilos, relajados. Total, Dios nos va a proveer. Bueno, parezco un poco contradictorio, ¿no? Toda la mañana hablándole que Dios nos va a proveer, y ahora les digo que Dios no nos va a proveer. Bueno, sí nos va a proveer, pero miren estos versículos. Primera de Timoteo 5:8. Se los leo yo, no los busquen porque se los voy a leer rápido. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado su fe, y es peor que un incrédulo. Proverbios 6:6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. El versículo 11 de Proverbios 6 dice, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Y este me mata. Segunda de Tesalonicenses 3:10 dice, porque también cuando estaba con vosotros, os ordenaba esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ahora Pablo era un misionero, ¿verdad? Él podía tranquilamente vivir del sustento de todas las iglesias que él había fundado y les llegaban esas ofrendas. Ahora vemos a un Pablo que cuando tenía que trabajar, porque no tenía el sustento diario, lo hacía. Cuando tenía que armar tiendas, las armaba. Y el resto del tiempo en que no lo usaba para armar tiendas, lo dedicaba a la obra del Señor. Y cuando recibía un sustento y tenía una ofrenda, dejaba su trabajo y solo se dedicaba a las cosas de Dios. Vemos a un hombre que trabajaba, ¿sí? Simplemente que no se tiraba en un sillón. Ahora, Dios no nos dice que no trabajemos. Dios nos dice que no nos afanemos por el trabajo. Que no nos pongamos ansiosos y desesperados por querer nosotros suplir nuestras necesidades básicas. Porque tenemos un Dios poderoso que va a suplir Él nuestras necesidades básicas. Y si logramos sacar esa afán y ansiedad de nuestra mente, debemos ponerla en la obra de Dios. Porque dice el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, ¿qué es buscar el reino de Dios? Bueno, básicamente es, creo que yo, cumplir con cada enseñanza que vemos acá en Mateos, en el Sermón del Monte, con cada enseñanza que vemos en el Nuevo Testamento, con cada enseñanza que vemos en la Biblia entera. Por ejemplo, no sé, ser honestos, ¿no? Por más que quizás ser honesto nos implique ganar menos dinero. Bueno, no importa, porque tu objetivo no es el dinero. Tu objetivo es buscar el reino de Dios. Y ser honesto implica buscar el reino de Dios. No aferrarnos a cosas materiales. No aferrarnos a cosas materiales. Nuestro objetivo no son las cosas materiales. Nuestro objetivo es aferrarnos a Dios. Buscar predicar el Evangelio. Quizás hasta te ocupa tiempo de tu trabajo si te encontrás con una persona y te pones a predicar el Evangelio. Perdón, para los que no están en relación de dependencia, porque ahí sería complicado, porque tendrías que prestar un buen servicio a tu jefe, pero quizás si no trabajás en relación de dependencia y tenés que dejar tu trabajo un momento para predicarle a una persona y quizás estar 1 hora o 2 horas predicándole, predicale. No te preocupes si perdés un poco de tu trabajo, porque Dios está al control de las cosas. No sé, otro ejemplo, hacer discípulos, trabajar en la vida de tu familia, trabajar en la obra de Dios, invertir tiempo en leer, en orar, en alabar. ¿Sí? Creo que podría seguir buscando enseñanzas de cosas que Dios nos pide que hagamos. Y hacer quizás esas cosas implica quizás limitar nuestro trabajo y dedicar nuestra vida a las cosas de Dios. Ahora, tengo una lista acá de personas que se han dedicado a eso, que han decidido dejar de servir
a las riquezas, si podríamos llamarlas así. Dejaron de afanarse y de estar ansiosos y se dedicaron solo a servir a Dios. Y todos se presentan de la misma manera. Miren, Santiago 1 dice: Santiago, siervo de Dios y el Señor Jesucristo. Pedro dice del mismo: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Judas dice del mismo: Judas, siervo de Jesucristo. Pablo y Timoteo dicen: siervos de Jesucristo. Ahora, estos hombres entendieron lo que implicaba la vida cristiana y cómo ellos debían vivir. Ahora, quería terminar este tiempo con algo práctico, ¿no? Pero quiero terminarla con una exclamación, que me incluye a mí mismo también, porque creo que todos somos parte de este trabajo de vivir la vida cristiana de una manera que agrade a Dios. ¿Cuándo va a llegar el día en que veamos la vida cristiana como debe ser? ¿Cuándo va a ser el día en que saquemos nuestros ojos de esta tierra y pongamos nuestros ojos en el Señor Jesús? ¿Cuándo va a ser el día que entendamos que en esta tierra somos extranjeros? Que vamos a vivir muy poquito tiempo, 80 años, 90 con suerte, 100 alguno, no más de eso. Cuando vos tomás ese periodo de tiempo, pues decís, bueno, 100 años, 120 años, es bastante. Pero cuando lo comparás con la eternidad, en la cual vamos a estar en el cielo, esto se achica acá. Porque la eternidad no tiene tiempo. Y vivir una vida cristiana que agrade a Dios, de 80, 90 o 100 años, implica servir a Dios. Implica servir a Dios. Implica no preocuparnos por cosas en las que no debemos preocuparnos y preocuparnos por las cosas de Dios, por su obra. Es para lo que estamos acá, para eso fuiste salvo. No fuimos salvos para estar tranquilos en esta vida y poder disfrutar del pecado. No fuimos salvos para eso, fuimos salvos para darle gloria a Dios con nuestra vida. Fuimos salvos para predicar el Evangelio, fuimos salvos para ser discípulos, fuimos salvos para servir a Dios, fuimos salvos para glorificar a Dios, para mostrarle a otros que Dios está en mi vida y que en la paz que yo tengo a la hora de mis necesidades básicas, las personas que me vean puedan decir: hey, ¿por qué este hombre está tan tranquilo? ¿Por qué esta mujer no está preocupada si no sabe si llega a fin de mes? Bueno, porque Dios está en su vida y de esa forma glorificás a Dios. Y esa debe ser nuestra vida. Ahora, ¿cuándo va a ser el día que lleguemos a vivir así? Me incluyo, porque es un trabajo difícil. Es algo de todos los días, es un ejercicio, es pensar en todos los días que debemos vivir para Dios y no para nosotros. Vamos a orar. Padre y Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Muchas gracias porque en ella encontramos un manual de vida para nosotros, Dios. En ella encontramos toda tu sabiduría, Padre, que la hiciste pequeña para que nosotros podamos entenderla, Dios. Teniendo una mente finita, chiquita, Señor, podemos entenderte, Padre, porque realmente eres bueno con nosotros. Nos has dado de tu Espíritu que nos enseña, Padre, también que nos lleva a actuar. Señor, te rogamos que nos ayudes a vivir de esta manera, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra y quiero pedirte, Dios, que tú trabajes en nuestros corazones, en el mío, Dios, principalmente, y también en el corazón de cada persona, Padre, para que los afanes y las ansiedades y las preocupaciones que podemos encontrar aquí, Dios, no sean nada, Padre, cuando vemos a ti, vemos tu poder, Señor, vemos tu paz, tu fidelidad, cómo tú nos provees de todas las cosas, Padre. Rogamos, Señor, que tú puedas glorificarte en nuestras vidas, Dios, que tú puedas mostrarnos el camino correcto, Señor, y que podamos cada día, Dios, pensar en ti, sabiendo que debemos buscar agradarte, Padre, sabiendo que debemos buscar la manera correcta de hacer las cosas, Señor, para que tú seas glorificado. Dios, quiero darte las gracias y poder dejar esta mañana en tus manos. Señor, en Cristo Jesús. Amén.